Bien, estamos de vuelta con Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía. Vamos a hablar sobre qué hacemos con la regionalización. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Gracias. Roberto, bueno, tú acabas de publicar en El Comercio un artículo sobre el tema y en fin, la pregunta está sobre la mesa. El proceso electoral, pues, ha tenido resultados que dan miedo, ¿no? ¿Qué hacemos con la regionalización para que esto funcione? Bueno, no me parece que hay que exagerar tampoco y ser solamente reactivos respecto a lo que hemos visto ha pasado. En primer lugar, yo creo que todo el proceso, todo el sistema electoral peruano necesita una reforma y no solo la regionalización. Hay que decir, para empezar, de que las leyes de desarrollo constitucional que rigen la descentralización son buenas leyes. Aquí el problema es doble. En primer lugar, es el gobierno central que ha abdicado de sus funciones, porque la ley dice que no se transfieren así nomás las facultades, sino que se transfieren luego de una verificación y aunque estén, una certificación, perdón, y aunque estén certificadas de que lo pueden hacer, ¿no?, tienen que cumplir otras condiciones, como que lo hagan al menor costo posible, que tengan economías de escala, etcétera, etcétera. Claro. Todo eso está en las leyes. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que se ha abdicado de todo eso, ¿no? Entonces, encontramos cosas como que, por ejemplo, un candidato ofrece 500 soles, ¿no? Eso es un delito. Claro. Eso es dos cosas. Es publicidad engañosa, la Indecopi lo podría sancionar. Y segundo, está anunciando peculado, ¿no? Claro. Si un candidato usa su tiempo, por el cual pagamos, para soliviantar a la población en contra de un proyecto nacional, eso es delito. Claro. Entonces, en realidad, aquí no se trata de atacar la descentralización, sino que el gobierno nacional asuma su rol, el rol que le manda la Constitución y las leyes, y no abdique cobardemente de su función. El segundo punto, porque yo decía que era doble, era este tema de los partidos nacionales y los movimientos regionales, ¿no? Aquí se forman estos movimientos con una facilidad pasmosa, ¿no? Y sin control de quién lo financia, ¿no? Y sin los requisitos básicos que se le pide a cualquier organización política, tal como se les exige a los gobiernos nacionales. Ahora, es cierto lo que tú dices, a los gobiernos regionales se les ha entregado competencias sin que el gobierno central, pues, efectivamente verifique si ellos eran capaces de hacerlo, si lo iban a hacer a menor costo, etcétera. Y eso no debió haberse hecho así. Pero lo cierto es que ya se hizo. ¿Qué hacemos ahora? Se recertifica. Se les quita competencia. Así es. Pero, o sea, puede tener sentido, puede tener lógica, pero lo cierto es que tú le dices hoy en día a un gobierno regional, tú vas a dejar de hacer eso, y lo que tienes pues es al gobierno regional levantando a toda su región en contra del gobierno nacional. Bueno, para eso se necesita liderazgo, convencimiento y también ayuda y asistencia a los gobiernos subnacionales para que puedan cumplir las funciones que conviene que cumplan y que lo hagan bien. Y los sistemas de control tienen que descentralizarse para hacer investigación ex post, ¿no? Porque basta con que un gobierno regional o local no entregue a una Contraloría convincentemente rendición de cuentas, eso ya es para la Fiscalía prueba plena para acusar. Entonces aquí en realidad no se trata sencillamente de decir, bueno, todo esto son unos improvisados, son unos ladrones, etcétera. No, porque hay sitios donde está funcionando bien el sistema. Hemos visto Moquegua, por ejemplo, hemos visto San Martín. El tema es que el gobierno central tiene que ayudar y al mismo tiempo controlar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué más de la mitad de las obras que hacen los gobiernos subnacionales se hacen por administración? ¿Por qué tenemos que comprar maquinarias en cada
distrito y que no se usan más que una parte de tiempo, o que se usan para alquilarlas a quién sabe qué precios a privados, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser el ente rector, que es el gobierno nacional, tiene que estar seguro de que se están haciendo bien las cosas. Claro. El problema es que así como el gobierno nacional ha abandonado las regiones, ¿no? Y ese es un tema por el cual todo el país se queja, la ausencia del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? También las regiones, ¿no? Están teniendo un comportamiento que no se ajusta a la ley. Pero la descentralización es un arma fabulosa para acercar el gobierno a la gente, ¿no? ¿Tú cómo explicas la victoria electoral de Gregorio Santos? ¿La gente no le cree al gobierno central? ¿Se ha creído el cuento de Santos, el cuento supuestamente ecologista de Santos? ¿Qué es lo que explica que un sujeto con tantas acusaciones, además con mucha evidencia de corrupción y que ahora esté en la cárcel, pueda ser elegido nuevamente presidente regional? Y con tanta mayoría. Yo creo que estas expresiones de que es el electorado son totalmente ofensivas y inexactas. El electorado de Cajamarca ha votado contra el gobierno y contra el sistema. Entonces basta con que alguien como Santos y su equipo le digan: han metido a la cárcel, ¿no? Claro. Porque está a favor de ustedes, porque que están a favor es la minera, etcétera, etcétera. Es fácil creerlo. Y es cierto que el Estado ha victimizado a Santos. Si tuviésemos grilletes electrónicos, ¿no?, como se ha propuesto tantas veces para descongestionar las cárceles, no tendríamos pues a Santos metido, victimizado en Piedras Gordas. Pero yo creo que acusar al pueblo cajamarquino de ignorante es equivocado. Hay problemas serios rurales que el gobierno no ha sabido colaborar con el gobierno regional, el gobierno central con el gobierno regional para solucionarlos. Ha habido problemas con el café, hay problemas de desertificación, hay problemas de agua, etcétera, ¿ya? No es la minería en todo caso, en el caso de Conga va a aumentar la disponibilidad de agua, pero no hay operadores políticos por parte del gobierno, no hay información a la población y por último no hay inteligencia, servicios de inteligencia que alerten de estos problemas con antelación y no estemos esperando las elecciones para después quejarnos. De acuerdo, Roberto. Pero hay que proteger la descentralización. De acuerdo. Roberto, muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.